Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7 y en el versículo número 11. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, en el nombre de Jesucristo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Vamos a hacer una oración. Bendito sea el Señor. Padre eterno, Señor, gracias, Señor amado, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. Háblanos en tu palabra, Señor. Te doy gracias porque así será, Señor amado, porque tú eres bueno, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad. Llénanos de ti, Señor amado, de tu bendición, y que cada uno del que vea esta predicación, Padre eterno, escuche tu palabra, Señor, sea bendecido y socorrido en todas sus necesidades, porque tú eres un Dios compasivo. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de Él mismo, lo pido todo, Señor amado. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, dice: aconteció, Lucas capítulo 7, versículo 11, dice así: aconteció después que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín. Jesús iba a esta ciudad, y cuando iba a la ciudad, dice la palabra de Dios, e iban con él muchos de sus discípulos. Iban dos grupos con él. Iba el grupo de los que son sus discípulos, en nuestro contexto sería el grupo de los cristianos, y dice: y una gran multitud. Y la gran multitud, ese es el otro grupo, los que no son discípulos, en nuestro contexto los que no son cristianos. Eso acontecía mucho cuando Jesucristo llegaba a partes. Él llegaba, y cuando él llegaba a una parte, ahí iba por muchas personas que ya eran discípulos de Jesucristo, que ya se habían entregado al Señor Jesús, pero había muchas personas también que no eran discípulos también, que iban porque escuchaban la fama de Jesucristo y creían que era alguien de Dios, y pues iban a escuchar la palabra de Dios, a ser sanados de sus enfermedades, y ya cuando acontecían las maravillas de Dios en sus vidas, escuchaban la palabra de Dios, se entregaban a Cristo muchos. Perdón. Este es el grupo que dice que es una gran multitud. En la actualidad uno ve que las personas no quieren buscar del Señor. En la iglesia la mayoría son cristianos. Uno que otro es el que entra que no conoce al Señor. Y al finalizar el culto, muchas personas se van de la iglesia y no reciben a Jesús como su Salvador. Pero vemos que en el tiempo de Jesucristo era al revés. Si ustedes ven los evangelios, uno puede mirar de que Jesucristo iba llevándole su palabra y haciendo sus milagros y maravillas que hacía el Señor por el poder del Espíritu Santo y su gran autoridad que tenía el Señor, que tiene. Pero cuando iba el Señor, sí había muchos discípulos que lo seguían a Él, pero la inmensa mayoría siempre, las masas, las multitudes que se mencionan siempre, que se superaban a los discípulos, que en nuestro contexto sería la iglesia, los cristianos, siempre eran los que no eran creyentes. Y lo que sucede que muchas personas a veces no sienten su necesidad tal vez del Señor, pero todos tenemos necesidad de Dios.
Y si la persona busca al Señor, como lo buscaban estas multitudes antes al Señor, sin ser discípulos, en nuestro contexto, sin ser cristianos, el Señor nos va a tocar su corazón, el Señor va a tocar su mente y va a hacer que se entreguen a Él y lo reciban como Salvador y los va a ayudar, los va a sanar, los va a ayudar en sus problemas, en sus necesidades. Tenemos que entregarnos a Jesucristo. Todos entregarnos a Jesucristo, los que somos sus discípulos, somos creyentes, somos iglesia, seguirlo, y los que no son, acérquese al Señor y el Señor le va a bendecir grandemente, porque el Señor ha venido y el reino de Dios ya se ha acercado a la tierra, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, perdón, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice que llegó cerca de la puerta de la ciudad del Señor Jesús, porque en el tiempo antiguo eran ciudades muy bélicas, eran ciudades muy guerreras. Entonces lo que se acostumbraba en las ciudades de cualquier país era que se hacía un muro alrededor de la ciudad. Y pues obviamente tenía una puerta para poder entrar a la ciudad. Y cuando llegaba la guerra, la gente cerraba la puerta de la ciudad, que era la que usaban para el comercio, esa puerta de la ciudad, una puerta grandísima. La cerraban, entonces sus enemigos atacaban el muro, atacaban la puerta. Si lograban derribar la puerta, pues ya entraban y acababan con la ciudad y tomaban eh, el, el, todas las pertenencias de la ciudad conquistada. Por eso aquí dice que el Señor se acercó a la puerta de la ciudad. Porque ahorita uno no puede decir, me voy a acercar a la puerta de la ciudad de Tijuana, voy a acercar a la puerta de la ciudad de, no sé, de cualquier ciudad de México o de otro país. Uno no se acerca a la puerta. Por eso aquí dice la Biblia que se acercó Jesús a la puerta. Entonces el Señor se acercó a la puerta. Y dice la palabra de Dios, dice lo siguiente. Perdón. Dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Cuando se acercó a la puerta, la gente de esa ciudad llevaba a enterrar a una persona que era un muerto, pues porque dice un difunto y pues obviamente se entierran a los muertos. Y dice que llevaba a la gente a enterrar a un difunto, pero dice la palabra de Dios lo siguiente también, dice así, dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, dice, hijo único de su madre, la cual era viuda. Entonces aquí lo que quiere decir la palabra de Dios, que cuando iban a enterrar a ese difunto, la madre dice la Biblia aquí que era un hijo, la madre de ese hijo dice que ella nada más tenía ese hijo y dice que ella era viuda. Entonces aquí lo que uno puede ver, hermano, que esta mujer estaba pasando una tragedia muy grave, porque esta mujer, es una tragedia que se muera cualquier familiar, se muere un hijo es una tragedia, es una desgracia muy grande, se muere el esposo, la esposa, es una desgracia muy grande, se muera quien se muere, es una desgracia muy grande. Pero los hijos son de las cosas que duelen más. Yo creo, puede ser así, que es lo más doloroso, los hijos. Pero aquí dice la palabra de Dios que ella era una viuda y su único hijo había muerto. Entonces esta mujer estaba en una desgracia muy grande, porque a veces una persona puede que se le muera un hijo, pero tiene más hijos. Tal vez no varones, pero tiene hijas o tiene una hija. O puede que la persona se le muera el único hijo que tiene o la única hija que tiene, pero tiene su esposo y tiene con quien consolarse. O se le muere la mujer o se le muere el hombre, pero tiene un hijo para consolarse. Esta mujer se le había muerto y era viuda, ya se le había muerto su esposo y ya se le murió el hijo, el único que tenía, y había quedado sola en la vida. Ya había quedado sola. Ya no tenía familia, se le había acabado su familia, se había quedado sola en el mundo. Pero esta mujer, dice la palabra de Dios, que estaba acompañada, dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Había mucha gente de la ciudad que la estaba acompañando en su dolor. Y era un dolor muy grande porque había quedado eso en la vida. Ya nomás enterraba a su hijo, la gente se va y ella queda sola, ya quedó sola. Sí la estaban apoyando y eso es bueno, mucha gente de la ciudad la estaba apoyando. Tal vez muchos se dolían, pobre mujer, ya quedó sola en este mundo. Pero el apoyo se lo daban y es bueno, pero ya la mujer ya había quedado en un estado de desgracia. Es una desgracia quedar solo en la vida, decir, sabes que yo ya no tengo padre, no tengo madre, no tengo esposo, no tengo esposa, no tengo hijos, el último familiar que tenía se me murió, ya me quedé solo. Entonces, esta mujer había quedado sola. Ya se había quedado, a lo menos podemos saber que se había quedado sin esposo y sin hijos. Tal vez podría que tener un familiar distinto,
Pero hablando de esposos, su esposo ya había muerto desde cuando era viuda y su único hijo ya había muerto. Y esa es una desgracia muy grande que estaba pasando esta mujer. Dice la palabra de Dios. A continuación dice así la palabra del Señor. El versículo número 13, que es la continuación de la lectura, dice así. Y cuando el Señor, pero el Señor Jesucristo quiere decir, la vio, el Señor Jesús vio a esa mujer cuando él estaba acercándose a la puerta de la ciudad y que iban llevando al difunto y toda la gente iba con la mujer. Dice, se compadeció de ella. Jesús vio a la mujer y sintió compasión de ella. O sea, sintió el Señor Jesús dolor por el sufrimiento que estaba pasando la mujer. El Señor Jesucristo no es un ser nada más poderoso, inteligente, sabio, que todo lo puede, que todo lo hace, que nadie le puede, como dice la palabra de Dios, decir qué haces y que tiene todo el control del universo y todo eso. No nada más es un ser así, es un ser también que su corazón se duele de las cosas malas que pasan. Aquí dice la palabra de Dios que él vio a la mujer y se compadeció. Y pues claro, eso era una pobre mujer que estaba padeciendo algo muy grave porque se había quedado sin su esposo. Sepa qué tiempo, la Biblia no lo especifica qué tiempo. Me dice que ya era viuda, ya se había muerto su esposo. Y el único hijo que le quedaba se le murió. El único hijo que tenía se le murió. La mujer había quedado sola. Jesús, al ver esa desgracia, Jesucristo no pasó nomás como el Dios Todopoderoso, sino que lo vio. Y sí se pasó como el Dios Todopoderoso, pero lo vio, la miró, pero él sintió tristeza. Dice que se compadeció. Sintió tristeza por la mujer. Y la compasión, hermanos, no es nada más sentir tristeza, es ayudar. Uno puede sentir tristeza yo puedo sentir tristeza por el sufrimiento de un hermano, una hermana, pero no le echo la mano y no le ayudo. Solamente me da tristeza. Eso no es compasión. Compasión es cuando uno siente tristeza de algo, de alguien, de una persona que está pasando algo, pero yo hago algo para ayudarle. Eso es compasión. Que sientes tristeza, pero haces algo para ayudar a la persona. Perdón, que está padeciendo algo. Y es lo que Jesucristo va a hacer a continuación. Dice la palabra de Dios que Jesús lo primero que hizo, que sintió la tristeza y se sintió la compasión, que ese es un sentimiento que sientes tristeza, como lo dije, pero también provoca una acción de ayudar para que ya no esté sufriendo. Él sintió eso en su ser y dice que le dijo a la mujer cuando sintió ese sentimiento, no llores. Porque Jesús, hermanos, usted tal vez llora y sufre, todos lloramos, todos sufrimos. Pero a lo mejor usted siente que el Señor Jesús es indiferente, porque usted sigue pasando las cosas tal vez, y usted siente tal vez, no, Jesucristo, pues a lo mejor, pues él no siente nada pues, de lo que yo siento, pues o sea, en el sentido de que, no de que Él no sepa que está sintiendo algo mal uno, no me refiero a eso, sino que él no siente un dolor por el dolor que yo siento. Y no es así. El Señor Jesús, cuando nosotros sufrimos, Él sí sufre. Él sufre por nuestro sufrimiento. Fíjese, no nada más que Jesús nos ayuda porque es bueno, que nos ayuda porque es bueno, no nada más nos ayuda porque nos ama, sino que también nos ayuda porque Él sufre al vernos sufrir. Él siente tristeza al verte sufrir, Él siente tristeza al verte llorar, Él siente tristeza al ver cómo se está acabando tu vida, que tienes problemas, que tienes dificultades, que te salen las cosas mal. Él siente tristeza, le duele su corazón. Y te ayuda, no nada más porque crees en Él y no nada más porque es tu Dios y porque es fiel. Sí, por todo eso te ayuda, pero también te ayuda porque a Él le da dolor, le da tristeza. Aquí dice que Él sintió compasión de esa mujer. Y fíjese, sintió compasión de esta mujer y eso que esta mujer ni discípulo de Él era. Ahora usted cree que es cristiano, cuánto dolor no siente el Señor con usted. Y usted que no es cristiano, que sufre también, aunque usted no sea cristiano no ha querido recibir a Cristo tal vez, ha estado a lo mejor renuente o no se le ha presentado la oportunidad, lo que sea, el Señor de todos modos, aunque usted no se ha entregado a Él, siente tristeza por todo lo que usted está sufriendo. El Señor Jesucristo se duele por lo que usted está pasando. Aquí dice que sintió compasión, sintió tristeza y iba a hacer algo para ayudarla.
sin que ella se había entregado a Jesús, porque Él se duele por sufrimientos de todos, de toda persona, aunque no sea cristiana. Él se sufre por todo, Él siente tristeza, siente dolor en su corazón por todo lo que pasa en el mundo, todo lo que vemos en las calles, todo lo que vemos en la tele, todo lo que vemos en la internet, todo lo que vemos que pasa. A Él le duele todo eso. Seas creyente o no seas creyente, a Él le duele. Él se compadeció de esa mujer no siendo creyente y la tocó y perdón, se compadeció, perdón, y le dijo que no llorara. Dice así, y le dijo, no llores. Porque le dijo que no llorara, no llores, no quiere decir que reprima su llanto. No, no se lo dijo Jesús como en el sentido de que reprima su llanto, en el sentido de que no llores, aguántate. No, en esa forma no, sino que Jesús no quería verla sufrir. Claro, no puede decir sí, pero pues es que murió su hijo, se quedó solo en la vida, el único que le quedaba. Sí, pero Jesús, acuérdese que tuvo compasión. Y como tuvo compasión, recuérdese que la compasión le acabo de decir que es sentir tristeza, pero hacer algo para ayudar a la persona. Entonces le dijo, no llores, no sufras, porque él iba a obrar a continuación para que ella ya no estuviera en ese estado de sufrimiento, le iba a ayudar en su necesidad. Y aún nosotros, aunque pasemos cosas tan grandes, tan difíciles, el Señor se compadece y nos va a ayudar y va a obrar grandemente para sacarnos adelante, aunque tenga que hacer un milagro lo más grande que usted se pueda imaginar. Porque el Señor siente dolor y el Señor lo va a ayudar a usted. Y nos va a ayudar a todos. Porque Él siente tristeza por lo que estamos pasando, por lo que pasamos todos a diario. Y el Señor nos va a ayudar y va a obrar, no importa el milagro que tan grande se necesite hacer, Él lo va a hacer, porque Él se compadece, con tal de que ya no estemos sufriendo. Como Él siente dolor, Él se compadece de nuestro sufrimiento, Él siente dolor, Él va a obrar y nos va a decir, ya no llores, porque siente dolor que vernos llorar, vernos sufrir. Nos va a decir, ya no llores, y nos va a ayudar y nos va a sacar del sufrimiento y del dolor que estamos pasando. Aquí dice la palabra de Dios que le dijo, no llores. Y dice el versículo 14, dice así la palabra de Dios. Y acercándose, tocó el féretro. Jesús le dijo, no llores, y acercó y tocó el féretro donde llevaban al difunto, al hijo de la mujer. Y dice la palabra de Dios, dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Cuando Jesús tocó el féretro, las personas que lo llevaban cargando se detuvieron, ya no avanzaron más. Y dice la palabra de Dios, y dijo, y así Jesús dijo esto, y dijo, esto es lo que va a decir Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Fíjese lo que está haciendo Jesucristo aquí. Está diciendo al muerto que se levante, que ya lo iban a enterrar, que sé cuánto tenía de muerto ya, que lo iban a enterrar. Pero Jesús lo que está haciendo aquí es resucitando una persona para que no sufra otra. O sea, usted si tiene un problema tan grande, usted pues sí, pero mi problema es grande, mire hermano, es que yo la verdad, es que yo tengo una deuda bien grande, hermano, la verdad. O fíjese que yo tengo un problema, me tiene un problema con una persona y tengo un problema grande, estoy en un peligro, estoy en un problema, estoy pasando un problema legal, o estoy pasando un problema económico muy fuerte, o una enfermedad, o estoy pasando por cualquier cosa, estoy pasando un peligro, estoy pasando una necesidad, estoy pasando por problemas familiares, estoy pasando por problemas matrimoniales, estoy pasando con problemas con mis hijos, con familia, no sé, tanta cosa que usted puede pasar por cosas muy grandes, todos pasamos por todas esas cosas, pero aunque sea muy grande el problema, el Señor va a obrar y lo va a sacar a usted adelante, porque Él siente dolor que usted está sufriendo. Él sintió su dolor porque esa mujer sufría y tocó el féretro, le dijo no llores, porque sintió compasión, sintió dolor y le iba a ayudar, que eso es la compasión, y le dijo no llores porque no quería que sufriera y por eso le iba a ayudar. Y tocó el féretro y cuando lo tocó le dijo al muerto, joven, recuerda que era el hijo de la mujer, tal vez estaba jovencito, no especifica la edad de la Biblia, pero le dijo, joven, a ti te digo, dice así, joven, a ti te digo, levántate, o sea, que resucitara. Y dice la palabra de Dios, el versículo que continúa, que es el versículo número 15, dice así, entonces, después de las palabras del Señor Jesucristo dirigidas al muerto, que ya lo llevaban a enterrar, recuerda, y su mamá iba llorando y todo en el camino llorando, pues Jesús dijo, no llores, porque era alguien que ya se había muerto, pues ya no se puede hacer nada. Dice, entonces se incorporó, entró el espíritu otra vez de nuevo al cuerpo del joven. Dice, entonces se incorporó el que había muerto. El que había muerto entró al cuerpo de nuevo. Y dice la palabra de Dios continúa, dice, y comenzó a hablar. Comenzó a hablar el muerto.
Entonces, lo que uno puede ver aquí, hermano, de que el Señor Jesucristo obró grandemente con su misericordia. Obró grandemente con su misericordia para ayudar a esta mujer. Esta mujer estaba sufriendo, estaba pasando algo muy grande, pero para ayudarla era algo muy difícil. Era algo muy difícil porque usted puede decir, hermano, pues dile, hermano, yo estoy pasando un problema muy grande. A mí debo una cantidad tan grande de dinero. ¿Quién me la va a pagar? ¿Quién me la va a pagar, hermano? Pues sí es difícil, pero es más difícil decir, ¿sabes qué, hermano? Se me murió un familiar. Ya lo llevamos, ya vamos en la carroza, ya estamos avanzando para enterrarlo y vamos llorando ya porque lo enterrar. ¿Y quién me puede ayudar? Es más difícil que alguien se lo reviva, que nadie pueda revivirlo, solamente Dios, que Dios lo puede revivir y revive todavía en la actualidad de personas. Es más difícil que alguien se lo reviva a que alguien, perdón, que solamente Dios lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Es más difícil que reviva esa persona al problema grande que tiene usted de su deuda. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña, pues, de que en cualquier cosa, cualquier cosa que estemos pasando, cualquier cosa que estemos pasando, no importa la dimensión de tan grande que sea, porque qué más grande puede ser, hermanos, el problema que estemos pasando, de que Dios nos resucite a una persona muerta, a un familiar muerto, y que nos lo resucite el Señor, pero que ese muerto ya hasta lo llevemos en camino para enterrarlo. Y aunque no lo llevemos en camino, que muere en el momento, ¿cómo se va a revivir? No se puede revivir. Hay personas que hacen los primeros auxilios y dicen, ah, lo vamos a revivir, y lo reviven, dicen. No lo reviven en realidad, lo que pasa cuando uno muere, duran unos segunditos para que realmente la persona quede bien así muerta, ya que los órganos dejen de funcionar bien. De hecho, los órganos duran todavía muchísimo después de que uno muere, todavía, hasta por eso uno puede donar órganos y la gente los puede recibir y se los pueden poner a la persona, porque los órganos todavía están viviendo cuando uno se muere. Cuando dice que reviven a la gente, nomás la hacen que vuelva otra vez en sí, porque todavía hay un cierto tiempo que se puede hacer eso. Y si pasa eso, ya no se puede. En realidad no lo están reviviendo, sino que la persona está con un estado que ya, si lo dejan más así, ya realmente sí queda muerto. Pero la persona cuando realmente queda muerto, que ya murió, ya no se puede hacer nada en un intento de resurrección, como así decirlo, porque en realidad no lo es, pero de devolverlo a la vida, que no se puede, pues, pero por así decirlo, ya cuando pasa el tiempo, ya no se puede hacer nada. Solamente, solamente lo que hacen las personas cuando dan los primeros auxilios es volverlo en sí, pero en unos segundos, le digo, en un tiempecito, en cuanto acaba de morir. Pero en realidad todavía muerto, muerto no se puede calificar porque se puede volver a la persona para arriba. Pero ya que pasa un tiempo, ya no le puedes dar primeros auxilios, le das primeros auxilios y ya no vuelve para atrás la persona. Esa persona ya tenía bien mucho, ya a lo mejor tenía horas, tenía días, tenía un día, medio día, no sé, 2 días, ya lo llevaban a enterrar, lo llevaban en el féretro, ya. Ahí nadie le puede hacer intentos para revivirlo ni nada. Ahí o sea, es imposible, pues nadie lo puede hacer. Pero Dios lo hizo. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque sintió dolor del sufrimiento de la persona, porque Él se duele cuando sufrimos. Y porque este ejemplo nos dio el Señor tan grande, para que usted vea y yo vea que aunque estamos pasando algo tan grande, que es difícil, imposible, como esto que es imposible de hacer, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar y solamente nos va a ayudar, no porque seamos buenos nosotros, que somos malos, no porque seamos los cristianos modelos o lo que sea, sino porque nos va a ayudar nada más, porque Él siente dolor de lo que estamos pasando. Incluso esta persona ni creyente era y la está ayudando. Está ayudando a una persona que es inconversa. Perdón, pero lo está haciendo el Señor, porque el Señor sentía tristeza al verla sufrir. Y como tuvo compasión de ella, que eso es dolor, y también accionar para ayudar a que ella no sufra, hizo lo que ella necesitaba, regresarle a su hijo, para que ya no sufriera. Pues dijo, ya no llores, como aguántate, no, ya no llores porque te voy a dar lo que necesitas. Así el Señor con nosotros es. El Señor no quiere que suframos, pero no porque quiere que usted aguante para no. No quiere que suframos porque Él se duele y porque nos va a dar lo que necesitamos para que estemos bien, estemos tranquilos. Lo que usted necesita, el Señor se lo va a dar. Por eso el Señor nos dice, no llores, no llores, pero no llores para que aguanta, que pásate ese llanto, no, sino que no llores
porque siento feo que usted sufras y te voy a ayudar te voy a dar lo que necesitas. Eso es tan grande que es imposible para que ya no estés sufriendo. Dice la palabra de Dios, dice así el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Empezó a hablar el que había muerto, fíjese. Dice, y lo dio a su madre. Lo que su mamá quería, lo que la madre quería, pues estaba llorando y sufriendo. Y que Jesús le dijo, no llores. Se lo dio a esa mujer. Lo que esa mujer quería, se lo dio, que era el hijo. Y la mujer, ¿cómo se iba a calmar de ese sufrimiento? Pues si tuviera a su hijo para atrás, pues no lloraría si lo tuviera para atrás. Pues Jesús le dio lo que necesitaba para que ya no llorara a su hijo para atrás. Le dijo, no llores, pero no llores como cómete ese llanto y aguántate. No llores porque lo que necesites que te hace llorar, te lo voy a dar para que ya no tengas que sufrir. Y se lo dio. Entonces así nosotros, el Señor nos dice hoy, no llores, porque yo te voy a ayudar. No llores, ¿por qué? Porque Él siente dolor, Él siente compasión con nosotros. Él siente compasión, o sea, Él siente tristeza y Él va a obrar con su poder para ayudarnos a todos los que estamos pasando cosas. Porque el Señor es grande en misericordia y nos va a ayudar por su amor y compasión. Y dice la palabra de Dios, el último versículo, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado sobre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y Dios lo ha visitado a usted en esta tarde, o mañana, noche, en el momento que usted esté viendo la palabra de Dios, sea cristiano usted o no sea cristiano usted, Dios lo ha visitado a usted y Dios siente dolor de usted, que es cristiano y está sufriendo cristiana. Dios siente dolor de usted, que no es cristiana, que no es cristiano, siente dolor Dios también con usted, porque esas personas no eran creyentes y esa mujer, y Dios así tuvo compasión de ella, sintió dolor y la ayudó. Dios siente dolor de todos nosotros, de todos los que sufrimos. Dios no es indiferente al sufrimiento de las personas y el Señor lo va a ayudar a usted, solamente que tiene que entregarse a Jesucristo. Voy a hacer una oración para si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador. Dice la palabra de Dios que el que ahí viene, Él no lo echa fuera. Si usted viene a Jesucristo en este momento, le entrega su vida al Señor, el Señor le va a ayudar en todo su sufrimiento que está pasando. Incluso puede que usted ni haya recibido nunca a Cristo y usted sabe que todo lo que usted ha pasado ha salido adelante y es porque Dios lo ha sacado adelante. Y el Señor hoy quiere darle el regalo más grande que ocupamos todos los seres humanos, que es la salvación. Dice el Señor Jesús que de nada sirve ganar todo el mundo al hombre, que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo, dice, y perder su alma. Y si de nada sirve tener todas las comodidades o tener todo lo que uno anhela, desea, pero al final uno se vaya a perder en la condenación. De nada sirve. Es mejor ser la persona más miserable y más necesitada. Y al final dice con el Señor, porque eso lo que viene es eterno. Eterno tormento o eterno gozo. Si usted quiere entregarse a Jesucristo, yo le voy a pedir por favor que lo haga con todo su corazón, que le pida al Señor con todo su corazón que le perdone, y dice la palabra de Dios, enseña eso, que Dios le va a perdonar y usted ya va a ser una hija, un hijo de Dios, y ahora ya va a ser cristiano, va a ser cristiana, va a ser un hijo de Dios de verdad, conforme a la palabra de Dios. Le voy a pedir por favor que si lo quiere hacer, que cierre sus ojos y que incline su rostro para hacer una oración y también que repita lo que yo voy a decir. Perdón, con toda sinceridad y con su corazón, y el Señor le va a perdonar. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Señor Jesús, yo reconozco, Señor, que he pecado, Señor. Yo reconozco, Señor Jesús, que he hecho lo malo, Señor Jesús. Pero, Señor, también sé, Señor, que tú sientes dolor de mi dolor, Señor, de mis tragedias, Señor amado, de lo que me pasa, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, Señor Jesús. Perdona, mi Señor Jesús. Perdona, mi Señor Jesús, y limpia mi corazón. Perdóname, Señor, mis pecados, Señor Jesucristo. Sálvame, Señor. Me entrego a ti, Señor. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonarme, Señor Jesús. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, el Señor le ha perdonado. Y desde este momento, conforme a las Escrituras, usted es hijo o es hija de Dios. Depende de usted si hizo esta oración con el corazón y lo hizo con sinceridad
usted es hijo y usted es hija de Dios. El Señor le ha perdonado y le ha salvado. Dios les bendiga y les invito a los que se hayan entregado a Jesucristo y los que son apartados, les invito a volver al Señor, y los que perseveran a seguir adelante y seguir viendo estas predicaciones para que el Señor nos llene con su Espíritu Santo, con su bendición, y nos ayude a seguir en este hermoso camino, el camino más hermoso que hay, el camino de la vida, el camino de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo es el camino Él para el Padre. Dios me les bendiga en el nombre de Jesucristo.